Editorial Debate acaba de poner en circulación Saga Familiar, un libro de la autoría de Carlos Almada que pues resulta una forma muy interesante de ver la historia de México del siglo XIX y nuestra conformación como nación a través de una familia, la familia Díaz Covarrubias y su pariente político Gabino Barreda, que va desde pues, la consumación de la independencia hasta el porfiriato, y vamos a platicar justamente de Saga Familiar con su autor Carlos Almada, ex embajador de México en Portugal y en Japón. ¿Cómo estás, querido Carlos? Un gusto tenerte en el programa. Enorme gusto, mi querido Pascal, contigo y con tu auditorio. Bueno, ¿por qué ver la historia de México a través de esta saga familiar? Porque fue una familia de clase media, ilustrada, educada, muy patriota, que aportó en la construcción del Estado Nacional Mexicano en muy diversos ámbitos: literatura, geografía, astronomía, derecho, política, sobre todo en diplomacia y particularmente en la educación. La educación mexicana les debe mucho, desde la República restaurada, a esta familia. Pues sí, entre ellos Gabino Barreda, fundador de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Exactamente. Bueno, comencemos cronológicamente, si te parece, porque José de Jesús Díaz Pérez, el padre de la familia, pues muy jovencito, creo que tenía 14 años, si no me equivoco, tú me corregirás, pues acompañó a Agustín de Iturbide cargando la bandera del ejército trigarante en su entrada en la Ciudad de México. Sí, es difícil imaginar una escena más estimulante para un adolescente, admirador de Morelos también, compañero de Iturbide, al que distinguen como su abanderado el día de la consumación de la independencia. Se iba cabalgando atrásito Iba cabalgando atrás, cuentan las crónicas de Agustín de Iturbide, y él era nativo de Cholula, pero avecindado desde muy niño en Jalapa. Y en Jalapa y en Veracruz, aquí hay una coincidencia muy importante, pasaban los grandes acontecimientos del país, porque todo entraba por Veracruz desde la era colonial. No solo las importaciones, los clérigos, los virreyes, también las ideas. Y fue justamente en Córdoba donde se firmaron los tratados con Juan O'Donoghue y nació fue la base para la independencia, como todos lo sabemos. Y no es extraño que muchos presidentes de la República hayan sido veracruzanos. No, la primera mitad del siglo XIX mexicano fue veracruzano. Sí. La segunda fue oaxaqueña, como sabemos muy bien. Después vendría Sonora. Creo que son los tres estados más representados en la primera magistratura del país. Todo pasaba en Jalapa. Y esta familia veía los acontecimientos, las invasiones, una tras otra, la del 29, el intento de reconquista español, el 38, la muy mal llamada Guerra de los Pasteles, que fue un conflicto muy serio, y desde luego la intervención o la invasión estadounidense, que en Tenaza llega precisamente por Veracruz, sí, y Jalapa. Sí, acamparon, lo recuerdo haberlo leído en el Parque de los Berros, ahí en Jalapa, los invasores en esa ocasión. Y Jalapa, tú lo dices en el libro, pues era, digamos, el puerto llegaba a ser un lugar muy insalubre, ¿no? Difícil de vivir en el puerto, y Jalapa era un poco el lugar donde recalaban pues todas las ideas, todas las mercancías, todo aquello que entraba por el puerto de Veracruz. Así es, desde el siglo XVIII, Jalapa fue un centro comercial muy importante, la sede de las ferias, y se convirtió después, además de en lo económico, en la capital de Veracruz cuando la independencia, pero también en un centro cultural. La marquesa Calderón de la Barca calificó a Jalapa de paraíso.
a Veracruz, al puerto de Purgatorio, por lo insalubre. Sí. Y el barón de Humboldt dijo de Jalapa y sus alrededores que era uno de los rincones más bellos del mundo habitado. Un elogio descomunal. Bueno, entonces el padre se asienta en Jalapa, ahí se casa con Guadalupe Covarrubias y nace esta familia Díaz Covarrubias, 3 hijos y 3 hijas. Es correcto, entre 1833 y 1843. Sí, y bueno, pues célebres muchos de ellos, ¿no? Célebre Francisco, célebre Juan, célebre el cuñado Gavino Barreda. Así es. Y José, José también, olvidado porque fue derrotado en la política mexicana, en la gran confrontación que tuvieron ya el general Porfirio Díaz, joven, impetuoso, y en el intento de reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, que había sido su maestro y su mentor, su guía político. Estamos hablando de hechos de hace 150 años, ¿no? Exactamente, exactamente. Efectivamente, todos tuvieron una educación muy avanzada. Francisco ingresó al Colegio de Minería, fue ingeniero topógrafo, luego geógrafo, matemático, geodesta, y se convirtió autodidacta en un astrónomo de fama internacional. Juan fue el mártir de Tacubaya, casi en singular, médico joven, autor prolífico, a pesar de que tenía poco más de 20 años. Y José fue el encargado del Ministerio de Instrucción y Justicia en la República Restaurada y como tal responsable de la creación de la escuela primaria obligatoria, laica y de aspiración universal. Las mujeres tienen también un papel muy importante que podemos comentar, Pascal. Bueno, pues sí. Bueno, Adela, esposa de Gavino Barreda, ¿no? Entre ellas. Adela, esposa de Gavino Barreda, la mayor es esposa de Ignacio Fuentes Clavería, que no tuvo funciones públicas, y la menor, Leoncia, fue esposa de Juan Sánchez Ascona, padre, un jurista, político y diplomático campechano muy distinguido en el siglo XIX. Pero la figura señera de la familia fue la madre, Guadalupe Covarrubias de Díaz, de quien las crónicas dicen que era muy bella, culta. Ella educa a sus hijos en casa, por lo menos hasta el equivalente a primaria. Sí, y muere relativamente joven, ¿no? Muere relativamente joven, sobre todo el padre. El padre muere en 1846 en el exilio interior. No resiste emocionalmente la guerra con Estados Unidos. Literalmente la melancolía lo mata en Puebla. Y la madre muere en 1856. Durante la Guerra de los 3 años. ¿No? Al inicio de la guerra de los 3 años, de la Guerra de Reforma. Pero ella, Pascal, es la verdadera heroína de esta saga. Sí, porque se trae a los hijos a la Ciudad de México, hijos chicos todos ellos, ¿no? Entre 15 años y 4. 6 hijos, 3 hijos y 3 hijas. Hay que imaginar, Pascal, a una mujer que toma a sus 6 hijos, sube en la diligencia, que dura 3 días en llegar a la Ciudad de México, en el muy amargo otoño de 1848, el año de la gran amputación, el año de Guadalupe Hidalgo, un país desmoralizado, donde imperaba la anarquía, el bandolerismo, con una clarividencia y una valentía extraordinaria. Guadalupe, yo creo que muchas madres mexicanas lo han hecho de una manera o de otra, pues se trae a sus chamacos y los saca adelante. ¿Y de qué manera? Pues sí, en ese momento de caos para la República, recién llegada a la capital, difícil, ¿no? ¿Y qué educación tuvieron estos 6 muchachos? Sí, qué educación en casa y fuera de las aulas y con sus amigos también. Y qué contraste. Jalapa, bellísima, también convulsa,
y la Ciudad de México para ellos por la pobreza muy dura, pasan fuertes agobios. Hay que imaginar aquella ciudad fuera de las calles principales, sin servicios públicos, con hedores, viviendo en una vecindad, pero decididos a salir adelante. Y pues ellos encarnaban la esperanza del renacimiento nacional, y sin idealizar nada, ellos y otros mexicanos de distintas banderas y creencias, pues retomaron el país. Ahora, hablemos brevemente, a ver cuánto tiempo nos da, pero me gustaría que comenzáramos con Francisco, porque como tú decías, pues un hombre que alcanzó una fama internacional como astrónomo, participó en la misión de observación en Japón del paso de Venus por el disco solar 1874. Una misión que aún se recuerda por la cantidad de astrónomos de todos los países que se congregaron en Japón, un país donde tú fuiste embajador. Es correcto. Además de eso, él fue maestro, autor de 11 libros especializados, y fue también un hombre de acción. Fue oficial mayor del Ministerio de Fomento y tuvo a su cargo técnicamente la conclusión del ferrocarril México-Veracruz, una de las obras de ingeniería más importantes del mundo, que había sido iniciado por Maximiliano, y que el presidente Juárez tuvo el tino de prolongar desde Apizaco hasta Puebla, y después el presidente Lerdo de Puebla a Cumbres de Maltrata. También impulsó la telegrafía y trazó las coordenadas de México a los 22 años, que sustituyeron a las de Humboldt. No, pues un hombre realmente prolífico. Juan, el poeta, el mártir de Tacubaya. Murió muy joven en esa noche terrible, por órdenes de Leonardo Márquez, que se ganó el epíteto de la hiena de Tacubaya. Contra las leyes de la guerra fusilaron a los médicos y a muchos civiles, y no solamente a los oficiales militares. Ahí está todavía el monumento en la Avenida Revolución, ¿no? Es correcto. Conmovió a la opinión pública porque además Juan era un prolífico autor. Había escrito 3 novelas en plena guerra de Reforma, muchos poemas. Sus obras completas fueron publicadas en 1859 y 1860. Era muy querido y ascendió al santoral laico, y fue muy recordado a lo largo del siglo XIX. Y finalmente, José. José fue el encargado del Ministerio de Educación y de Justicia. Puede decirse que es de alguna manera el padre de la educación primaria mexicana. Fue autor de una obra seminal en esta materia y además traductor del alemán, maestro de muchas generaciones de abogados, diputado, y sigue a Juárez y a Lerdo en la República Nómada durante toda la intervención francesa. No podemos dejar fuera a Gabino Barreda, el esposo de Adela Díaz Covarrubias. No, fue el positivista más señalado. Renunció a una carrera de médico muy lucrativa para asumir la dirección de la Escuela Nacional Preparatoria, fundada en el método científico para simplificar. Y la Escuela Nacional Preparatoria fue la simiente, la semilla de donde nació nada más y nada menos que la Universidad Nacional de México en 1910. Y embajador, ¿no? También en Alemania. Fue brevemente ministro en Alemania, donde era una especie de exilio político, muchas dificultades, y termina su vida por los conflictos políticos e ideológicos de la época de una manera bastante amarga. Sin embargo, en el 1985 la UNAM retoma su nombre, está en la Rotonda de los Hombres Ilustres, como se llamaba entonces, retoma su nombre y otorga la medalla a los mejores estudiantes de bachillerato y universidad. ¿Qué fue de los otros? ¿Dónde reposan los otros integrantes de esta familia? Francisco en la Rotonda también. José no lo sé.
y las hermanas seguramente en alguno de los cementerios de la capital. La más joven, Leoncia, la esposa de Juan Sánchez Azcona, murió muy joven, murió después del parto de su hijo Juan Sánchez Azcona Díaz Covarrubias, que sería uno de los hombres más cercanos a Francisco I. Madero. Pues ahí está, Saga Familiar, el libro de Carlos Almada sobre la historia de una familia mexicana que de alguna manera pues sintetiza las aspiraciones de la nación mexicana y la construcción del Estado mexicano, querido Carlos. Mil gracias, Pascal. Un placer siempre. Un gusto tenerte aquí en el programa. Aquí tiene usted la portada del libro. Un libro de lectura muy, muy interesante. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Pascal. Por haber venido.